días. Buenos días. Muy bien. Pues, ¿puedes poner el título? Vamos a Mateo capítulo 26. Disculpad, esto está equivocado. Sería Marcos 14. Disculpad. Perdón. Marcos capítulo 14. Y leeremos del versículo 1 al 9. ¿Estamos? ¿Sí? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta situación está en un contexto de un periodo, de una etapa del ministerio de Jesús. Dicen, según los que, un poco estudian más la vida, el ministerio de Jesús y todo, que podríamos dividirlo en 3 etapas, el ministerio de Jesús, ¿verdad? Podríamos hablar de que hubo una primera etapa, que fue la inauguración, que fue que después de bautizarse Jesús y de la tentación, él empieza su ministerio y ya empieza a hacer algunos milagros. Y después hubo otra etapa, que es la etapa de la popularidad. Ahí su fama empieza a extenderse, empieza a hacer más milagros, sus enseñanzas, las multitudes le siguen, su fama se extiende. Hay un tiempo de mucha popularidad. Él tiene que apartarse a veces para descansar un poco, pero todo y así la gente le sigue, le busca. Pero luego hay otra etapa en los últimos tiempos de Jesús, de su ministerio, que es el tiempo de la oposición. Ahí ya él está hablando abiertamente de quién es él, de su mensaje, del precio y del coste que tiene seguirle a él. Ya muchos discípulos le habían dejado de seguirle. Ese tiempo ya el sistema religioso es confrontado por las enseñanzas de Jesús, y ya, como hemos leído al principio, dice que los principales sacerdotes y los escribas estaban pensando cómo podían prenderle y matarle. Quedaba muy poco para que Jesús muriera en la cruz. Quedaba muy poco para aquello que ya él había anunciado de antemano, que el Señor iba a morir. Y en ese momento, esta mujer, ese momento que podríamos decir que Cristo ya no era tan popular. Tampoco en este momento dice que el Señor está diciendo nada, o ha hecho un milagro, o una señal que pueda justificar el desperdicio, el derramar ese perfume al Señor. O sea, no hay ningún motivo o una justificación que digas que
pues oye, lo que ha hecho está bien. Dice que la gente está ahí y si viéramos esta historia sale en tres de los 4 evangelios y creo que es en Mateo, dice que eran los discípulos. Se enojaron los discípulos, ¿no? Decía, bueno, pues lo mismo, quizá un poco de perfume hubiera sido, pero todo el perfume. Y de ahí el título del mensaje: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Y esto lo dijeron influenciados por una voz que venía de aquel que le iba a traicionar, de Judas. Él, en el Evangelio de Juan, dice que fue él quien dijo que se podría haber vendido, ¿no?, este perfume y dado las cosas, la riqueza a los pobres, ¿no?, los denarios a los pobres. Y vemos como ellos todos están influenciados por la voz de alguien que dice la palabra que había ya entrado Satanás a su corazón, que lo quería entregar, ¿no? Y eso a mí me ha hecho que pensar. Si nosotros lo llevamos ahora a nuestro contexto y cómo vemos o cómo se ve o cómo el mundo ve la vida cristiana, quizá lo ven como un desperdicio. Y habrá cosas que a veces a uno le vienen a su pensamiento, o comentarios que te puedan hacer, preguntas que te puedan decir en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Y a mí me venían algunas preguntas de poder decir, ¿para qué desperdicias tu vida en ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, orar, apartar tiempo con Dios? ¿Para qué desperdicias tu vida confiando en el Señor y esperar en sus tiempos? ¿Para qué desperdicias la ocasión de disfrutar de la vida, tener experiencias, disfrutar del mundo? Y en cambio vives guardándote santo, guardándote limpio para Dios. Y procurar seguir el ejemplo de aquel que se llama Jesús. ¿Para qué desperdicias tus fuerzas y tus recursos en servir a Dios y en servir a los demás? Dedicar tiempo para servirle a Él, en lugar de emplearlo en ganar más dinero, en dedicarte a ti mismo, a estar cómodo, a tus placeres, a descansar. ¿Por qué desperdicias tu vida en el Señor? Había, incluso en los Salmos, había alguien que viendo la prosperidad de aquellos que no estaban confiando en el Señor, que vivían sus vidas, y estaba viendo cómo prosperaban. Fíjate, y el salmista en el Salmo 73 está ahí diciendo: yo que me he guardado limpio en mi corazón, he lavado en inocencia mis manos, he procurado estar siempre bien, agradando a Dios, y estoy viendo cómo prosperan los impíos, no tienen congojas ni angustias, parece que todo les va bien. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendió el fin de ellos. Esta historia, a los ojos del mundo, lo que hizo esa mujer era algo extravagante. Extravagante, que significa que es raro, es excéntrico, es fuera de lo común. El ser cristiano a día de hoy es eso, precisamente, para el mundo. Pero a los ojos de Jesús, Él dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Buena obra me ha hecho. A los ojos de Jesús, ella estaba haciendo lo correcto, lo que era normal. Lo que quizá tenían que haber hecho los discípulos, lo estaba haciendo esta mujer. Y los discípulos, en lugar de eso, se enojaron. Y empezó a brotar eso: ¡qué desperdicio!
Si leyéramos en Romanos capítulo 10, versículo 11, algo que siempre que leo esta historia es un versículo que siempre está ahí. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Tú puedes buscar esta palabra en una concordancia, avergonzado, y los versículos que salen dice que todos aquellos que han confiado en el Señor, que han confiado en su palabra, no han sido avergonzados. Y esta historia es un testimonio de esto. Es un testimonio de que Jesús mismo no dejó que esta mujer fuera avergonzada, sino que fue exaltada por la obra que hizo para el Señor. Y eso para nosotros tiene que ser un ánimo y un consuelo de que no es un desperdicio estar en la palabra de Dios, confiar en Él, y que a pesar de que el mundo no lo haga, nosotros tenemos la seguridad del testimonio de la palabra de Dios, de ver claramente este ejemplo y como otros muchos ejemplos, que el que confía en el Señor no será avergonzado. Y yo me hacía esta pregunta y que quería pues dividir un poco el mensaje en 3 puntos. ¿Por qué no fue avergonzada esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo ella que los discípulos no hicieron? Y veía en primer lugar que ella creyó en el mensaje de Jesús, creyó en lo que Él decía. En Lucas, y no sé si en otros evangelios, pero en Lucas, Él anunció por lo menos 3 veces que Él iba a morir, que Él iba a ser entregado por los escribas, por los principales sacerdotes, y que al tercer día iba a resucitar. Tú imagínate, hoy tenemos votaciones y ya de hace ya un tiempo vamos viendo pues fotos de diferentes representantes de los partidos políticos con la imagen de él, y abajo pues hay como un pequeño mensaje muy breve que lo que quieren transmitir es sus intenciones, su propósito, las promesas que ellos quieren hacer, los cambios que quieren hacer. Y así el Señor, en ese momento, el mensaje que le acompañaba era este, que iba a morir. La mentalidad de los judíos e incluso de los discípulos, la mentalidad que ellos tenían estaba influenciada porque ellos creían que esperaban a un Mesías, pero a un Mesías conquistador, un Mesías que iba a conquistar a sus enemigos y iba a establecer su reino, iba a devolver la gloria al pueblo de Israel. Ellos esperaban eso, pero en cambio aquí tenemos a un Jesús que está anunciando que va a morir. Es como que no les entraba en la mente, pero esta mujer creyó en el mensaje de Jesús, y ella puso toda su confianza en Él. Tú imagínate que alguien te ponga ahí, confía en mí porque yo voy a morir. O sea, no entraría, no habría cabida para eso. Pero esta mujer puso toda su confianza en el Señor que iba a morir por ella. Hay algo aquí muy especial y que lo puedes ver, como ella lo hace de una manera. O sea, cuando tú vas a votar, tú lo que haces cuando votas por alguien, simpatizas un poco con su idea. No implica mucho el hecho de que tú votes. Tú no estás invirtiendo tu dinero, tú no vas a trabajar por ello. Tú votas y un poco confías que lo mismo va a haber un cambio. Esta mujer coge un frasco, y ese frasco de alabastro tenía una boquilla muy pequeñita. Era para echarse, gotitas, era algo, muy sencillo.
Esta mujer no coge y echa unas gotas al Señor. Ella coge y rompe el frasco y echa todo. Ese es poner toda, es como decir, pongo todo lo que tengo al Señor. No echo unas gotitas. Y a veces podemos caer en esto, en tener como un cristianismo así, que echamos un poquito, pongo un poco de confianza en esto que dice la palabra de Dios, o en lo otro, pero no todo, no voy a poner todo. Pero el Proverbio capítulo 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el Señor mismo dijo: el que a mí viene, no sé el orden muy bien, pero dice: el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá hambre nunca. Y el que a mí viene no tendrá sed jamás. O sea, fíjate con qué claridad la palabra de Dios dice: el que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed. Volvemos otra vez a las votaciones. Si alguien pusiera esto, seguramente pondrían toda su confianza. Vamos a votarlo. Es que, claro. Pero Jesús dijo esto. Dijo que esta mujer había hecho todo lo que podía. Y era algo escandaloso poner todo lo que tenía a Jesús. A los ojos de ellos era escandaloso, pero a los ojos de Jesús era lo mejor. Pero además yo veo que no fue avergonzada porque su motivación era Jesús mismo. Era Jesús mismo. Dice en el versículo 8, dice que ésta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella estaba enfocada, lo que estaba haciendo estaba enfocado por un evento que iba a ocurrir. Algo iba a pasar. En este caso, Jesús iba a morir. Pero ahora tú lo aplicas a nuestras vidas. Y como creyentes sabemos que hay un evento que va a venir. Y está muy próximo. Y es la venida de Cristo. La venida de Cristo. Y esto, en esta mujer, lo que produce en ella es que se preparó el cuerpo de Jesús. Sus actos, su manera de hacer las cosas estaban enfocadas por ese evento. Y yo lo llevo a nuestra vida también. Tú imagínate, cualquiera que tiene que hacer, los jóvenes que estáis estudiando, tenéis que hacer un examen. Y un examen de cualquier asignatura. Antes del examen te preparas. Es de sentido común. Te preparas, estudias, preguntas, haces lo que haga falta para prepararte. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces el día que llega el examen, ¿qué va a pasar? Aparte de suspender, te vas a quedar avergonzado. Así igual que cuando uno va a hacer una competición, cuando va a hacer una carrera o cualquier cosa, tiene que prepararse, tiene que entrenar, tiene que mirar lo que come. Sus hábitos tienen que ser muy rigurosos porque tiene que estar preparado para ese momento que tiene que competir. Tiene que prepararse y poner el listón de manera que, todo lo que pueda hacer para esa competición. Y si miramos lo del estudio otra vez, el que tenga que hacer un examen de filosofía no va a estar estudiando matemáticas. Ni el que va a competir una carrera de atletismo no va a estar entrenando jugando al básquet, sino que va a estar haciendo aquello para lo que va a suceder. Así, esta mujer está haciendo justamente lo que hay que hacer. Y nosotros, como cristianos, debemos también hacer algo. Nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a ese evento.
de la venida de Cristo, y tú lo ves en los evangelios, lo ves en muchos sitios. Habla de los siervos fieles y prudentes que estaban aguardando, esperando a su Señor, al regreso de su Señor. Jesús varias veces advierte de eso, advierte de estar preparados, de estar listos, porque ni el día ni la hora sabéis. Y esta mujer tampoco sabía el día ni la hora, pero estaba ahí. Estaba haciendo algo, preparando, ungiendo el cuerpo de Jesús porque iba a morir. Pero es que además yo veo, ¿no?, que ella entendía la voluntad de Dios para su vida. Ella sabía. Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo de Dios. Y esta mujer entendía muy bien los tiempos que estaba viviendo. Y entendió muy bien cuál era la voluntad de Dios para su vida. Eso era una oportunidad. El Señor estaba allí. Y ella aprovechó el momento para mostrar su amor hacia Jesús. No lo hizo porque otros no lo estaban haciendo. Podemos a veces caer en eso, hacer las cosas porque otros no lo hacen. No, nadie le tuvo que decir lo que tenía que hacer. Así como decía antes Alfredo, sabemos lo que tenemos que hacer. Y ella supo lo que tenía que hacer. Nadie tuvo que ir a decirle: mira, tienes que ungir el cuerpo de Jesús. Ella supo su lugar. Tampoco le importó qué iban a pensar de ella. Como otros no lo hacían, y a veces nos puede ocurrir también esto: como otros no lo hacen, yo tampoco, porque si yo lo hago, lo mismo quedo en vergüenza. ¿Qué pensarán de mí? Si yo, no sé, se me ocurre nada, ¿no? Pero si yo estoy en un lugar para comer y doy las gracias a Dios por la comida, y están los demás ahí, me están viendo, ¿qué pensarán de mí? Y esto muchas veces pasa esto, ¿no? Pero esta mujer supo muy bien aprovechar esa oportunidad. Hubo algo el otro día que comentaba Rosa, que se está estudiando en los estudios de las hermanas, y dice que cuando Jesús, Él murió, Él se fue, ascendió al Padre, seguían habiendo muchos pobres, seguían habiendo muchas personas que necesitaban un milagro, seguía habiendo mucha gente que tenía necesidad. Pero el Señor, cuando estuvo, Él dice que en Juan capítulo 4, dice: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que termine su obra. El Señor sanó a los que tenía que sanar, resucitó a los que tenía que resucitar, dio de comer a multitudes, hizo lo que tenía que hacer. Y esto yo lo pensaba, que hay muchas cosas que nosotros sabemos, hay mucha necesidad. Esta mujer con ese perfume dice que podría haber hecho muchas cosas, decían los discípulos, ¿no? Dice esto se podría haber cogido y dado a los pobres. Ellos tenían una manera de pensar de que cómo podría hacerse la obra de Dios, a su manera. Y yo pensaba esto de cuando vamos al comedor. Vamos ahí y entran, son 50, 60 personas, entran a comer. Y hay muchos
seguramente mucha más gente que tiene necesidad. Hay muchos pobres. Pero es la ocasión la que el Señor pone, es la oportunidad para que nosotros podamos servirle. ¿Podríamos hacer otras cosas? Sí, pero ese momento es un momento que el Señor ha dispuesto para que nosotros, por medio de esto, podamos mostrar nuestro amor a Cristo y nuestro amor a nuestro prójimo. Es igual que hoy estamos aquí y hay mucha gente que necesita que se le predique el Evangelio. Hay muchos pobres también. Y hay personas en las que cualquiera de nosotros podríamos ir y atender su necesidad. Pero en cambio estamos aquí. ¿Por qué? Porque dice, a los pobres siempre les tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor ha establecido momentos, oportunidades para cada uno, para que podamos servirle. Puedes estar haciendo muchas cosas. Hay un ejemplo cuando habla del juicio de las naciones. Creo que es en Mateo 25, 26, por ahí. Y habla de dos tipos de personas que el Señor cuando viene dice que los separa. Y había unos que el Señor le dice, venid, benditos de mi Padre. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y así continúa. Y ellos lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Pero hubo otros que el Señor mismo le dice, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y ellos se preguntan, pero ¿cuándo no lo hicimos esto? Dice, por cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeños. O sea, que hay algo que nosotros tenemos como un círculo, como algo que Dios ya ha establecido para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad para mostrar nuestro amor hacia Dios. Que podamos hacer que no llegue el momento que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando alguien hace lo que yo tenía que haber hecho, aunque disimule por dentro, me avergüenza. Y eso a mí me ha pasado más de una vez. Que otros hagan lo que yo tenía que haber hecho. Que otro atienda una necesidad que yo había visto y no lo he hecho. Porque el Señor me había mostrado que tenía que haber atendido esa situación. Pero Dios en su fidelidad envía a otra persona. Y a ti te avergüenza. Y eso es una realidad. Y a veces por orgullo uno no quiere reconocerlo, pero tú sabes, sabemos lo que tenemos que hacer. No somos ignorantes. Tenemos la capacidad suficiente para darnos cuenta lo que tenemos que hacer. Y en conclusión, yo miro esta historia, miro esta situación y veo que Dios no se olvida de aquello que hacemos por Él. Por poco que sea, esto fue algo que tenía un alto precio, era un perfume, pero cualquier cosa que hacemos para el Señor, Dios no se olvida. Quería leer un versículo que está en Hebreos capítulo 6. Y con esto terminar. Capítulo 6, versículo 10. Si tenemos esta historia escrita aquí, si podemos hablar hoy de esta mujer, podemos aprender de este ejemplo, es porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Y qué bueno que saber que todo lo que yo hago para el Señor, todo cuenta. Lo que verdaderamente hacemos para el Señor.
Y la palabra misma nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para Dios y no para los hombres. Lo que hagáis de corazón para el Señor. Y a mí esto me alienta mucho, la verdad, de saber que quizá nadie se da cuenta, o muchos pueden pensar que estoy desperdiciando mi vida porque estoy haciendo cosas para el Señor. El mundo puede pensar esto, pero Dios dice, buena obra. Y esta mujer confió en el Señor, y hay un galardón para los que confían en Él. Y este era, pues bueno, un texto que a mí me animaba y quería compartirlo también con vosotros, porque sé que esta voz que muchas veces viene así, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué desperdicias tu tiempo? Es una realidad. Pero la palabra de Dios dice, no son avergonzados los que confían en el Señor. Amén.